Tal vez me juzgues por lo que estás a punto de escuchar. No te culpo. Yo también me juzgo todos los días, desde que lo hice. Me llamo. No importa cómo me llamo. Lo que importa es que un día, por obsesión, por capricho, decidí hacer un amarre. Y ese error no solamente arruinó la vida de una mujer buena, también convirtió la mía en un infierno. Si alguna vez pensaste que un amarre era inofensivo, escúchame con atención. Relatos Paranormales Oficial. Posiblemente me convierta en una persona juzgada por el relato que están a punto de escuchar. Y no lo juzgo porque quiero que entiendan mis razones para no revelar mi identidad, ni mucho menos decir el lugar en el que sucedieron aquellos acontecimientos. Me he adaptado a esta nueva vida y he decidido compartir esta historia con ustedes, ya que el remordimiento me pesa demasiado. Siento que tal vez pueda aligerar la carga confesando lo que sucedió, aunque no sepan quién soy. Sepan que cada día soy castigado por las decisiones que tomé, pero ya no puedo hacer nada para remediar el daño. Para ese entonces tenía 5 años trabajando en una clínica como psicólogo, y era muy bueno enseñando a los y las practicantes que llegaban desde las universidades para culminar la recta final y graduarse como profesionales. Me la llevaba bien con todas mis compañeras. Era feliz con el trabajo que tenía, pero la mayor felicidad estaba en mi hogar. Vivía con mi esposa y mi hija de 8 años. Eran mi mundo entero. Lo daba todo por ellas, pero pronto descubriría que no era tan santo como lo hacía creer a todos, incluyéndome a mí mismo. Tuve una buena crianza en la que me enseñaron valores, respeto y muchas cosas que forman a un buen ser humano y a un hombre ejemplar. Pero todo eso fue puesto en duda cuando llegó una practicante que me hizo sentir diferente. No voy a decir su verdadero nombre, así que lo reemplazaré por Erika. El año apenas comenzaba y me informaron que me habían asignado como su tutor junto con otras 6 chicas más. No era un reto para mí, considerando la experiencia que tenía, pero con solo mirarla, supe que ese año las cosas serían diferentes en todo sentido, y no estaba equivocado. Erika se mostró muy amable desde el primer día, pero todo dentro de la relación alumna-maestro. Así me veía ella, pero no podía decirse lo mismo de mí. Pronto dejé de demostrarle afecto a mi pareja, porque me sentía mal al saber que esa no era mi practicante favorita. Deduje que pronto las cosas se iban a salir de control, y no estuve errado. Sucedió cuando iba caminando por un centro comercial, y me encontré a Erika con un grupo de amigos de su universidad. Notar que era muy cariñosa con ellos me llenó de celos, al punto que me llené de ira, pero por suerte logré controlarla sin que se me saliera de las manos. Me sentí como un tonto al darme cuenta de mi reacción y rápidamente terminé lo que iba a hacer para marcharme a casa. Veía a mi hija a los ojos, tratando de entender que yo no podía poner en riesgo a una hermosa familia por una calentura, aunque en el fondo sabía que era más que eso. Erika me gustaba demasiado. En cuestión de semanas hizo algo que creí que solo podía hacer mi esposa, a quien no dejaba de amar, pero la confusión me ponía en un dilema muy tormentoso. Finalmente me armé de valor y me acerqué a mi alumna con intenciones que iban más allá de lo profesional. La invité a comer y me dijo que sí, pero confundí su amabilidad con lo que creí que era la reciprocidad de mis sentimientos. Estando ahí, comencé a decirle cosas lindas hasta que noté su incomodidad.
Al despedirnos, me comentó que solo me veía como su profesor y mentor, pero que no podía ofrecerme nada más, que podíamos salir así de vez en cuando, sin confundir las cosas. Fue muy sincera y amable, y creí que con eso recibiría un golpe de realidad que me abría los ojos, pero no fue así. Me obsesioné más con ella, al punto de que algunos días le sonreía en la clínica y otros la miraba como si la odiara, por el resentimiento por no haberme correspondido. Así la relación se volvió incómoda, y ese enojo lo llevaba a casa, donde le mentía a mi esposa, comentándole que tenía problemas en el trabajo, pero no era así. Mi orgullo me impedía superar el rechazo y continuar con mi vida. Erika era pasajera en todo el sentido de la palabra, ya que al acabar las prácticas se iría para otro lado. No la veía trabajando en ese lugar, porque era muy difícil entrar. Mayormente lo hacían con algún contacto importante, como lo era mi caso. Esperaba que se acercara para decirme que quería quedarse ahí, una vez que le dieran el título de profesional, pero nunca mostró interés. Por otro lado, uno de mis colegas se dio cuenta de que me sentía así por ella, porque me observaba muy de cerca y por la confianza que teníamos, me dijo que sabía cómo hacer para que ella me mirara con ojos de deseo y se rindiera a mis pies. Era inútil ocultar lo que era evidente, así que le dije que hablara y me dio la dirección de un lugar, asegurando que ahí no solo vendían artículos y objetos de santería, sino que también hacían servicios de brujería, y el que a mí me interesaba era el de un amarre hacia mi practicante favorita. Yo no era muy creyente de esas cosas, pero mi colega me aseguró que eso funcionaba sin lugar a dudas, y que no lo pensara tanto, porque era más que evidente que era lo que quería. Le di la razón, y esa noche lo medité con la almohada seriamente. Pensaba en si Dios me perdonaría por hacer una cosa de esas, pero mi obsesión por Erika fue lo que terminó dominando, y a la tarde siguiente acudí a aquel lugar. Aquel colega me aconsejó que fuera con un cabello de Erika y una fotografía suya impresa. No fue tan difícil conseguir ambas, y teniéndolos en mi mochila, entré a ese sitio. Sin vacilar, le comenté a la recepcionista que quería hacer un amarre a alguien, y sonrió para luego decirme que la acompañara. Bajamos por unas escaleras hacia un piso subterráneo, donde solo había un cuarto con paredes pintadas de rojo, negro y blanco. En el centro yacía una mujer de rodillas sobre un cojín y las manos cruzadas. Se puso de pie al verme y me saludó amablemente. La recepcionista nos dejó ahí y platicamos sobre mi razón de estar en ese lugar. Dijo que podía hacerlo, pero antes me preguntó si yo era casado. Le respondí que sí, y rápidamente me advirtió que los amarres pueden tener efectos muy negativos en la vida de los hombres comprometidos ante la iglesia. Según ella, a Dios no le agradaba la traición hacia una esposa de una manera tan egoísta como esa, así que me aconsejó que lo pensara muy bien. Eso fue lo único que no hice. Le terminé diciendo que no se preocupara por eso, que a mí no me iba a pasar nada, siempre y cuando solo hiciera que Erika me amara. La señora me prometió hacerlo, pero me recordó la advertencia unas 3 veces más. Después de eso, hizo un pequeño ritual que no estoy interesado en describir, para finalizar haciéndome beber un jugo muy raro y amargo. Admitió que el amarre estaba listo y que en los próximos días me daría cuenta de su gran efectividad. Salí después de agradecerle y le pagué a la recepcionista. Me dirigí a casa con 1.000.000 de cosas en la cabeza y todas relacionadas con Erika. Quería que funcionara, lo anhelaba con ansias. Y 2 días después, aquella practicante que me volvía loco me saludó no solo con un beso en la mejilla, sino también con un abrazo fuerte, rodeándome con sus brazos como si fuéramos amantes.
Todos se nos quedaron viendo, pero fui incapaz de ocultar mi felicidad. Para el almuerzo, aquel colega se me acercó para decirme, con una sonrisa curiosa, que sí iba a funcionar. Le di las gracias por aquella información tan valiosa y me dediqué a disfrutar lo que creí sería la mejor etapa de mi vida. Ignorantemente me sentía más hombre por tener una esposa en la casa y una amante fuera del hogar. Esa fue mi perdición, haber hecho trampa para cumplir mis deseos y caprichos. Al día siguiente, Erika y yo tuvimos otra cita y fue mucho más romántica que la primera, evidentemente con final feliz. Terminamos en una residencia donde me sentí el hombre más afortunado del mundo, sin saber que la verdadera fortuna ya me esperaba en casa, una durmiendo y la otra rezando para que llegara sano y salvo. Confieso que tenía miedo a que Dios me castigara por eso, pero no fue necesario que interviniera. Yo mismo desaté el mal que convirtió mis días en un infierno. Disfruté de la compañía placentera de mi practicante por 2 semanas, en las que me sentía un rey. Y finalmente llegó aquella noche en la que me di cuenta de que todo eso había sido un error. Me desperté por la madrugada con una sed tremenda, así que no dudé en ir a la cocina para saciarla. Al darme la vuelta, me encontré de frente con mi hija pequeña, que me miraba con recelo. Me incliné para preguntarle si también tenía sed, pero lo que me dijo me dejó perplejo. Mi pequeña me preguntó por qué había obligado a aquella chica a que me amara en contra de su voluntad. No podía creer lo que mis oídos acababan de escuchar, por lo que le pedí que lo repitiera y así lo hizo. No fue una confusión o un engaño. Mi hija sabía sobre el amarre y estaba indagando sobre ello. No le dije nada, sino que la cargué y la subí a su cuarto para que se durmiera. Todo lo que pude responderle fue que no pensara en esas cosas, y después de confesarle o recordarle lo mucho que la amaba. Al regresar a mi habitación, sentí un miedo terrible. Era imposible que ella supiera sobre las cosas que yo hacía, en especial eso que fue muy secreto. Me quedé mirando a mi esposa. Era tonto pensar que mi pequeña lo sabía y ella no. Algo estaba pasando, y dentro de mí el miedo no hacía más que incrementar. Pedirle a Dios era un descaro, así que no lo hice, pero algo me decía que las cosas estaban a punto de complicarse. A la mañana siguiente, yo mismo fui a despertar a mi hija, y después de que se bañara, le pregunté sobre aquello que me dijo cuando se levantó por la madrugada a quién sabe qué. Me confesó que ella no se había despertado para nada, que se la pasó toda la noche durmiendo y que si abrió los ojos fue por la mañana al sonar el despertador. Ella no era una mentirosa y menos conmigo. Eso no era un truco y mucho menos un engaño. Algo me decía que no fue mi hija la que me habló, y como ya me había relacionado con la brujería y todo eso, comencé a temer por la presencia de un visitante inesperado en nuestra casa. Uno que no era precisamente una persona, ni mucho menos un humano. Por otro lado, en la clínica Erika dejó de lado la discreción y comenzó a decirle a todos que estaba enamorada de mí, y reveló que ya habíamos estado juntos. Mis compañeras me llamaron la atención, diciéndome que eso no era profesional por parte de los dos, y que ojalá mi esposa no se enterara de eso. Tenían razón, pero por dentro era tan egoísta que todavía no consideraba la idea de detener todo. 2 días después, llegó una de las noches que más me perturbó. Estaba durmiendo con mi esposa en la cama, cuando escuché un murmullo que me perturbó el sueño. Al abrir los ojos, me di cuenta que mi amada hablaba dormida, pero no decía cualquier cosa. Se dirigía a mí preguntándome por qué había hecho lo que hice. Luego indagó sobre si la seguía amando. Eso no era coincidencia. La movía por el hombro y no abría los ojos, seguía durmiendo.
Luego mencionó que el mal no me dejaría en paz jamás por lo que hice y que el castigo por esa traición duraría hasta el final de mis días. Si antes sentía miedo, después de escuchar eso, se triplicó. Mi respiración se aceleró y todo el cuerpo me temblaba. Me aparté de la cama de golpe y caí de espaldas al piso, apoyándome con las manos. Mi impresión no conocía límites, pero parecía una situación irreal, imposible de suceder, y no tardé en deducir que esa que me hablaba no era mi esposa, sino la misma cosa que hizo que mi hija me dijera aquellas palabras. Todo lo que hice fue salir del cuarto para evitar escucharla y bajé por las escaleras para sentarme en los muebles de la sala, para así reflexionar sobre aquella decisión que ya me estaba saliendo cara. Fue entonces cuando escuché murmullos de nuevo. Era imposible que se tratara de mi esposa, porque no la escuché bajar las escaleras. Volteé, pero no vi a nadie. Sin embargo, escuché la voz placentera de Erika, que me pedía que nos fuéramos a la cama. No era mi imaginación, eso en verdad estaba pasando. No soy experto para decir si eso era obra de un ente del mal o de algún ente demoníaco, pero de que era paranormal, lo era. Erika no estaba en mi casa en ese momento, por lo que no debía ser capaz de escucharla. No obstante, las cosas que dijo fueron más crueles. Primero habló mal de mi esposa, y luego me preguntó sobre la posibilidad de ser pareja si la terminaba asesinando. Mi mente rápidamente imaginó una vida sin ella, y no tenía sentido. Ahí me di cuenta finalmente que debía haber aceptado el rechazo de mi practicante, porque amor era algo que no me faltaba para nada. Me quedé en la sala llorando, desesperado, porque no sabía cómo manejar la situación. Me quería volver loco. Al día siguiente mi esposa me encontró tirado en la alfombra, ni yo me había dado cuenta del momento en que me dormí. Llegué a la clínica muy cansado, casi aturdido, pero muy decidido con tomar la iniciativa para intentar remediar las cosas. Hablé con Erika y le comenté que debíamos dejar las cosas hasta ahí, que no podía comprometerme con ella, y que lo mejor era que la relación siguiera siendo solo profesional. No lo tomó bien, se fue al baño a llorar, y después pidió permiso para irse. Yo mismo se lo di. Consideré que asimilaría eso como cualquier otra ruptura, pero el amarre era demasiado fuerte, tanto que no anticipé que iba a destruir su salud mental al ya no ser correspondida por mí, algo que no habría pasado si yo no hubiese sido tan egoísta y terco. Así pasó una semana, en la que Erika dejó de ir a la clínica y me llamaba cada 5 minutos. Cuando contestaba, era llorando y rogándome para que accediera a vernos, pero yo siempre decía que no, hasta que llegó un punto en que las llamadas cesaron y no supe más de ella por un tiempo. Me sentí mal y me preocupé por ella, pero ese no fue el final de todo. Erika encontró la forma de meterse a mi casa por la noche sin que nadie se diera cuenta. Subió a mi cuarto portando un cuchillo y por poco me quita la vida. Desperté instantes antes de que me atacara y pude moverme a tiempo, aunque me dio una herida en el hombro muy profunda. La golpeé con una pierna y después me subí encima suyo para quitarle el cuchillo. Mi esposa también se despertó y fue quien llamó a la policía, quienes llegaron más rápido de lo que imaginaba. Esa noche Erika fue apresada y acusada por un intento de homicidio. Una chica inocente de 23 años que no tenía idea de que su maestro de prácticas le haría un amarre que le arruinaría la vida para siempre. Mi esposa pensó que se trataba de una adolescente mal de la cabeza, que no debían dejar en libertad nunca. Ni siquiera tenía idea de que esa de ahí era mi amante, e hice todo para que nunca se enterara de eso. Mi amada me acompañó con mi hija al hospital por mi herida, y casi por la mañana me dieron de alta. No fui a trabajar por eso. En cuanto a Erika,
se llevó un juicio por ello, en el que no permití que mi amada asistiera. Fue difícil convencerla de eso, pero al final se dio. Mi practicante fue diagnosticada con un trastorno mental muy severo, entre otras cosas similares, y por eso la internaron en un hospital psiquiátrico. Un mes después, fue trasladada a una institución mental, y después de eso no supe más de ella. O al menos eso puedo decir de la verdadera. Cuando comenté que todos los días de mi vida se convirtieron en un infierno, me refiero al hecho de que el mal nunca me abandonó. Todos los días, al regresar a casa, escucho la voz de Erika diciéndome aquellas cosas tan lindas que decía cuando estábamos juntos. Sin embargo, a veces también me amenaza diciéndome que por lo que le hice, mataría a mi familia. Pero gracias a Dios, a ellos nada les pasa. Algunas veces veo su espectro. Es ella misma, con un cuerpo casi hecho de humo, posiblemente un truco de mi mente o un efecto secundario del amarre, pero todo lo que hace es hablarme, no puede tocarme o herirme. Mi salud mental peligró durante un tiempo, pero me vi obligado a normalizar ese tipo de cosas para poder seguir viviendo mi vida. Me he mudado 5 veces y Erika no se aparta de mi lado. Estoy por creer que ella murió en aquella institución mental y por eso su alma me atormenta. No puedo visitarla, nadie puede, ni siquiera su familia. Fue declarada como un peligro potencial e intentó quitarle la vida a su hermano menor, objeto por el cual nadie puede verla. Sé que Dios nunca me va a perdonar por eso, y no espero que lo haga. Todo lo que vivo me lo merezco. He llorado más veces de las que puedo contar. Pero de todo corazón espero que si Erika aún no ha muerto, cuando lo haga, quiero que sea bien recibida en el cielo, porque en lo que a mí concierne, fue una buena chica que contó con la mala suerte de encontrarse conmigo. Historia escrita adaptada por nuestro amigo Johnny Ospino para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que tenemos un canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. También por allá estaremos compartiendo los enlaces, ya que en ocasiones no les llegan notificaciones de YouTube. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.